Canta con júbilo en este día de gracia. Canta con júbilo en esta fiesta de Pascua. Resucitó, resucitó mi Señor, resucitó mi esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor sea con vosotros. Señor, con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Aleluya. Pidamos humildemente perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, autor de nuestra libertad y salvación, escucha las súplicas de quienes te invocamos, y pues nos has salvado con la sangre derramada de tu Hijo, haz que vivamos siempre por ti y en ti gocemos al encontrar la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y, aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: Tú eres mi Hijo,
yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Este Evangelio que hoy se nos proclama forma parte, es un fragmento de lo que se suele llamar el discurso de adiós de Jesús. Es la palabra que el Señor les dirigió a los discípulos en la última cena. Es como su despedida, su testamento espiritual, en el que les declara la inminencia de su partida de este mundo. Ellos todavía no entendían bien lo que significaba lo que el Señor les decía, pero dice que quedaron con el corazón entristecido. El corazón, en la mentalidad bíblica y de los israelitas, de los hebreos, más que la sede del sentimiento, como decimos nosotros cuando le decimos a una persona te quiero con todo el corazón, pero para un hebreo, un hombre bíblico, es más bien la sede de la voluntad. Ahí es donde está, digamos, el motor, el inicio de nuestras opciones, de nuestros actos, de nuestras decisiones. Por eso dice el Señor aquello de bienaventurados los puros de corazón. Se refiere a la voluntad, una voluntad bien intencionada, pura. Bueno, pues dice ¿por qué os entristecéis? Se turba, se entristece vuestro corazón. Porque quedaban como diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si el Señor se va, ¿cómo vamos a continuar nosotros? Es una pregunta que también constantemente la Iglesia se hace en cada época, en cada situación. ¿Cómo continuar? ¿Cómo ir adelante? ¿Cómo seguir viviendo en medio de un mundo que somos los
cristianos en la actualidad, en el mundo en el que vivimos, nuestro contexto pues europeo, español, occidental, somos una minoría. Un mundo, una sociedad que en gran parte ya no comparte nuestra fe, donde hay tantos que no creen, que han abandonado la fe. ¿Cómo continuar? ¿Cómo seguir adelante? Tenemos como el corazón encogido, como ese no saber qué hacer. Y por eso el Señor les da una palabra, una llamada en realidad a creer. Creed en Dios y creed también en mí. Ese creer que es sobre todo tener confianza en Dios y en Jesucristo, fiarse de Dios y tener esa confianza como quien sabe que está en manos seguras, que el Señor nos lleva, nos conduce, y tener confianza sabiendo que Dios es una roca firme, una roca firme. Eso en realidad es lo que significa la palabra amén. Muchos creen que significa así sea, y no significa así sea, amén. Significa es verdad, ciertamente. Eso es amén, la verdad de Dios que es sólido, firme, como una roca dura, digamos. Bueno, pues es lo que el Señor les dice y nos dice. Creed en Dios, creed también en mí. Y a continuación, pues dice que Él se va para prepararnos sitio en la casa de su Padre. Eso es el templo. Los discípulos habrían entendido que va a ir al templo de Jerusalén, pero la casa del Padre, el templo verdadero, ya no es un edificio de piedra, por muy hermoso, por muy grandioso, por muy artístico que sea. La casa del Padre es el cielo, de donde Jesús ha venido. Pues allí es donde vuelve ahora. Ese venir y volver está como en las palabras de Jesús, dice, y cuando os haya preparado sitio, volveré. Dicen los teólogos que estudian estas cosas que lo que el Señor les está diciendo, nos está diciendo, es que no nos deja solos, no nos deja huérfanos, no nos abandona, porque el Señor constantemente está viniendo, está volviendo. Eso le llaman ellos, los teólogos, un ya sí, pero todavía no. Es como una frase hecha, ya sí, pero todavía no. ¿Qué significa? Que el Señor ya vuelve espiritualmente, sacramentalmente, está con nosotros y ciertamente volverá definitivamente al fin de los tiempos. Entonces vivimos en esa tensión entre lo que ya estamos viviendo y lo que todavía no hemos llegado a vivir. Vivimos guiados por la fe. Le dice Santo Tomás, aquel discípulo que tanto bien nos ha hecho, porque él dudaba y preguntaba. Los otros seguramente dudaban también, pero no se atrevían a preguntar. Dice, ¿cómo vamos a saber el camino si no sabemos a dónde vas? Y gracias a esa pregunta, pues el Señor nos ha respondido a todos diciéndonos, yo soy el camino. Sabemos que al principio la Iglesia, el cristianismo, se llamaba el camino de Jesús, el camino nuevo, el camino que lleva a la vida verdadera y a la vida eterna. Por eso en este camino es como un éxodo de Jesucristo, lo mismo que Abraham, recordáis en la historia bíblica, salió de su tierra, salió de su patria y fue a donde Dios le indicaría, pero no sabía dónde iba, no sabía dónde era.
Y lo mismo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando inició el éxodo, fue atravesando durante 40 años el desierto por unos caminos que no conocían, que el Señor se los fue indicando. Bueno, pues así también nosotros, el Señor nos va indicando el camino que hemos de recorrer a lo largo de nuestra vida y el camino que hemos de recorrer en esta circunstancia histórica que nos toca vivir. Decía un gran santo español, gran místico, quizás el mejor poeta, dicen, de lengua castellana, San Juan de la Cruz, que para ir a donde no sabes, tienes que ir por donde no sabes. En estos días hay muchos que ya empiezan a decir qué va a pasar a continuación, después de la pandemia, cuando todo se vaya normalizando en la sociedad, qué va a pasar en la Iglesia, cómo tendremos que hacer. Bueno, pues yo creo que tenemos que ponernos a la escucha de lo que el Señor quiera decirnos, por dónde Él nos quiera llevar. Tenemos que hacer un discernimiento que se base en la oración, en pedirle al Señor que nos muestre el camino que es Él mismo, por dónde quiere que vayamos, cómo quiere que vivamos, y hacerlo en comunidad, hacerlo en fraternidad, hacerlo en la Iglesia, porque suele ser peligroso que uno pues diga que él tiene la luz, se le encendió la bombilla y nos marque el camino. Es mejor ir juntos, ese camino, decía el Papa Francisco, sinodal, ir juntos en el camino, ir discerniendo juntos por dónde tenemos que ir. No lo sabemos todavía, pero el Señor nos lo indicará, porque Él es el camino que nos lleva a la verdad y a la vida. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de entre los muertos y dará vida también a nuestros cuerpos mortales. Por todos los que integramos la Iglesia de Cristo, para que, siguiéndolo a Él y escuchando su voz, proclamamos ante el mundo su verdad, roguemos al Señor. Te roguemos, óyenos. Por todos los que ignoran o rechazan a Cristo, para que lleguen por la gracia del Espíritu a experimentar que Cristo es la verdad, el camino y la vida plena, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los misioneros y por los que anuncian el Evangelio, para que vivan ellos también la verdad y la vida que predican, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones, para que en todas sus decisiones sean iluminados y guiados por el Espíritu de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escúchanos, Dios de bondad, y haz que los que esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva, trabajemos con empeño también por la edificación del mundo presente. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable
a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Valentín Díaz, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos Edelmiro y Angelines Bueno, Amparo Rodríguez y los difuntos de la familia Cachán Álvarez, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo de Cristo, nos guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí, pero no pudiendo ahora hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me separe de ti. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Mañana sábado y el domingo la misa será a la 1. Mañana y el domingo a la 1. El Señor esté con vosotros. Señor, dales el descanso eterno. Descansen en paz. Por la misericordia de Dios, su alma y las almas de todos los fieles difuntos, descansen en paz. Y nos despedimos de la Virgen ofreciéndole una Ave María como flor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.